tenemos una nueva neuroconversación. En el día de hoy tenemos el gusto y el placer de poder hablar con Isabel Beudry. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación, que sé que hay que buscar huecos donde no los hay, pero muchas gracias por el esfuerzo de buscarlos. Gracias por tu interés y nada, enhorabuena por esta iniciativa. Sí, sí, sí. La idea nace de querer que nos mostréis, ¿no? Personas de referencia en los diferentes ámbitos, ¿no? También de la neurorehabilitación, concretamente en tu caso, desde la terapia ocupacional, que creo que puede ser muy, muy motivador y muy inspirador para profesionales que te siguen, ¿no? Bueno, pues así espero. Sí, sí, sí. Quería hacer siempre en estas neuroconversaciones, siempre cuento un poco dónde nos conocimos. Yo la primera vez que pude asistir a un curso que impartías tú fue en Alicante, en un curso que organizaban el SANER, si no recuerdo mal. Y a raíz de ahí hablamos para después que Sí. pudieras venir a impartir la primera parte del módulo de integración sensorial en el máster de neurorehabilitación que yo dirigía y al cual viniste un par de años, ¿no? Y ahí es donde nos pudimos conocer y hablar más tranquilamente. Sí, sí. Y Sí, 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 hace tiempo ya de esto, sí. sí, sí, sí. Sí, 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 la verdad que ya hace unos años, pero a mí siempre me gusta intentar mantener en cierta manera el contacto, ¿no? Para, pues, por ejemplo, para poder engañaros en propuestas como esta, ¿no? Pues aquí estoy, totalmente engañada. Pues lo primero que quería preguntarte era pues sobre tu formación, ¿no? ¿Dónde realizaste tu formación? ¿Por qué decidiste en su momento pues estudiar lo que estudiaste? Y cuéntanos un poco los inicios, ¿no? de esa terapia ocupacional. ¿Cómo llegó a ti? Sí, pues la terapia ocupacional llegó a mí en un momento en el cual, pues, bueno, pues tal vez como muchos jóvenes, ¿no? 18, 19 años, buscando un poquito lo que me podía realmente motivar después del bachillerato. Ujú, Y lo que, lo que a mí me gustaba mucho era siempre el arte, ujú. la naturaleza, la biología, eran las cosas que me habían gustado mucho y la verdad es que hasta contemplé hacer carrera en el teatro Sí, sí, porque sí, me sí. encantaba el arte y todo el mundo. Hice muchísimos años de piano, en fin, pero tenía esa cosita por la ciencia, ¿no? La ciencia de la salud, la biología. Y alguien me habló de terapia ocupacional, empecé a leer un poco las descripciones que había en los panfletos de las universidades que estaban ahí, pues eso, pululando alrededor, ¿no? Sí. de nosotros en ese momento. Y, y me encantó la descripción porque parecía como muy cercano a mí, ¿no? Donde podía unir bueno, pues mi gusto por la creatividad y con mi gusto por la ciencia. Entonces, la verdad que me encontré muy a gusto con este proyecto, pero no fui aceptada en la carrera de terapia ocupacional en mi primer intento. Sí, sí. Entonces decidí entrar en otra cosa que me gustaba, que era la nutrición y la dietética. Y después de hacer un año en ese programa, pues solicité cambiar, Ajá. pasé otra vez por todo El el proceso. proceso y me aceptaron y aquí estoy. Sí, 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 sí. Aquí estoy, que voy a hacer este año, precisamente el mes que viene, 30 años de terapia ocupacional. Fíjate. ¿Y dónde estudiaste tú? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad de McGill de Montreal, que bueno, es la universidad más antigua de Canadá, creo, Ajá. porque soy de allí. Sí, 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 sí. y,
y nada, mi pasión empezó, empezó digamos, rodeada de personas muy apasionadas por lo que hacían y aquí estoy. Sí, 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 sí. Y después, en el proceso después de desarrollo, una vez que terminas los estudios, ¿cómo es tu proceso hacia el ámbito que conocemos todos, te relacionamos siempre con la integración sensorial, ¿no? Se te integra dentro de Sí, la integración sensorial. ¿Y cómo haces pues ese paso? hmm, Pues yo, claro, yo estaba haciendo la carrera en Montreal a finales de los años 80, que era justo, digamos, el final de la carrera de la doctora Ayers. Ella, su obra cumbre, podemos decir, el SIP, se publicó en el 89, ella falleció en el 88. Ujú, Em, y digamos que algunos de los profesores que yo tenía en la carrera seguían de cerca el trabajo de Ayers y habían ya compartido con nosotros, ¿no? Mucho. Y ya formaba parte un poco del programa básico en pediatría. ajá, Y después también mi primer empleo, mi primera oportunidad de empleo fue en un contexto donde las terapeutas utilizaban este enfoque. ujú, Por tanto, pues nada, mi vida profesional siempre fue como muy unida a la pediatría y al enfoque de la integración sensorial, pero un enfoque de la integración sensorial realmente anclado en la terapia ocupacional, ¿sí? ujú. O sea, como una herramienta más de ese proceso de análisis de la actividad que hacemos. Entonces, yo lo veo como una parte de lo que hago, pero a veces utilizamos, bueno, no yo, pero a veces oigo personas utilizar el término terapia de integración sensorial o incluso terapeuta de integración sensorial o integrador sensorial, incluso, y son términos Sí, que no me definen y que creo que no definen con justicia el enfoque, ¿no? Terapia ocupacional utilizando el enfoque de la integración sensorial o basado en el enfoque de la integración sensorial, pero sigue siendo terapia ocupacional. sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces, también en el ámbito laboral, pudiste desarrollar, ¿no? Profundizar en este enfoque, ¿no? ¿Y cuántos años estuviste dedicando, ¿no? A ese desarrollo, ¿no? Bueno, realmente, como te decía, tengo la inmensa fortuna de siempre haber estado encontrando gente que me ayudaba a seguir progresando, ¿no? Entonces, mi primera jefa, ¿no? Fue Marie-Josée Tessier en Canadá. Marie-Josée, pues, una gran, digamos, una gran mentora, una persona, bueno, pues, altamente reconocida en Canadá y en el mundo francohablante como docente, como clínica, ha hecho muchas aportaciones y tuve la inmensa suerte de que fuese mi jefa. Entonces, muy pronto pues me ayudó a formarme, ¿sabes? A indicarme un poquito del camino. Más tarde, pues conocí muy de cerca el programa de entonces de la Universidad del Sur de California en colaboración con la Western Psychological Services y conocí pues todas las instructoras, empecé a volver a hacer los cursos, ¿sabes? Uno los hacía y a los 2 o 3 años decía, oye, voy a escucharlo otra vez y a pasar a ser ya pues traductora de ellas cuando vinieron a España y ahora pues que muchas de ellas han formado otro consorcio de formación, pues ya pasar a ser una instructora con ellas, ¿no? Entonces ha sido un poco siempre conociendo a la gente adecuada en el momento adecuado y bueno, y trabajando mucho, hay que decirlo, Sí, y aceptando los desafíos que se me proponían y, y bueno, yo creo que una trayectoria también de volver a estudiar a los 40 años, volver a
¿sabes? A la universidad y, bueno, pues eso, hace unos años doctorarme y bueno, siempre buscando la relación entre lo que yo veía y lo que hacía en clínica Sí. pues, con alguna aportación que yo pudiese hacer en ese mundillo de la investigación, aunque no me considero una investigadora, soy clínica después de todo, pero bueno, Sí, 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 sí. un poco adentrándome en ese mundillo. Sí, sí, sí. Sí, pero yo recuerdo cuando coincidimos en Murcia que estabas en el proceso de la tesis doctoral, ¿no? Recuerdo que estabas Sí. ahí luchando. Sí, sí, sí. Sí, sí, como bien sabes, es una carrera de fondo, ¿no? Volver a la universidad y decidir hacer una tesis, pero bueno, yo muy contenta, la verdad, además súper bien acompañada. Mi supervisora de tesis de maestría fue la doctora Shelley Lane en la Universidad Virginia Commonwealth de Estados Unidos, y cuando terminé lo que era la tesis de la maestría, decidida ya a continuar para hacer el doctorado, pues ella se mudó, se fue a otra universidad, en la Newcastle, en Australia, y decidí seguirla. Entonces, he Sí, sí, conocido mundo también sí, 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 sí. estudiando. Es otra ventaja, es otra ventaja. Sí, sí. Sí, no, ha sido también una trayectoria fascinante, y con la doctora Lane también una persona, pues eso, con un saber y una, digamos, como digo yo siempre, ha sido como que me tocase la lotería, porque sé que para muchos el proceso del doctorado a menudo va acompañado de, bueno, pues de choques un poco, ¿no? A veces con los supervisores y las personas que te guían. Sí, En sí, mi sí. caso, pues ha sido una relación que ahora se ha transformado en una profunda amistad. Por tanto, pues nada, Sí, 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 sí. muy privilegiada ahí también. Sí, sí, sí. Y después cuando vienes a España, ¿no? Porque cuando vienes a España, eh, ¿qué cambios ves en lo que veías en Canadá, por ejemplo? Y lo que cuando llegas a España, ¿qué te encuentras? ¿Cómo ves la terapia ocupacional? Estamos hablando de mis primeras, digamos, primeros años de los años 90, que es cuando, vamos, estuve una temporadita viviendo en Canadá, en España, volví a Canadá Ajá. y después en el año 98 volví a instalarme definitivamente en España. Pero lo que yo veía en mis primeras búsquedas un poco sobre terapia ocupacional en España es que, como decía, estamos hablando de los principios de los años 90, es que era muy desconocido, muy desconocido. Y lo poco que había era en adultos, Ujú. en geriatría, un Sí, poco sí. salud mental, pero adulta. Entonces, en toda España, pues yo no sé cuántas terapeutas ocupacionales se podían estar dedicando a la pediatría, pero bueno, yo creo que se debían de contar con los dedos de una mano. Sí, 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 sí. Eh, sí, pero ha sido muy bonito la evolución de la terapia ocupacional en estos 20 y pico años, ¿no? que llevo ligada a España, de ver la profesión pues, pasar de diplomatura a grado, de ver pues, la llegada del máster, de ahora colegas que se están doctorando. Bueno, en fin, ha sido en los últimos años un proceso de muchísima evolución, y yo os puedo decir que ahora mismo la terapia ocupacional en España está, digamos, lo que son los terapeutas, lo que son sus aportaciones, es muy buena. ¿Qué pasa? Que yo creo que todavía falta un poco ese pie en la puerta, por la puerta grande, ¿no? Por decir, bueno, pues tenemos, por ejemplo, en mi caso, muchísimos colegas trabajando en clínicas privadas que establecen colaboraciones con colegios, Ujú. pero el puesto de terapeuta ocupacional en el colegio aún no está. Sí, sí, Cosas sí. así, pero bueno, pero desde donde podemos y desde
desde los acuerdos y proyectos y etcétera, sí que estamos ya en donde tenemos que estar. Lo que pasa es que hay que afianzar y que sea por la puerta grande, no siempre hay con estas cositas. Sí, sí, es una guerra, ¿no? El estar ahí haciendo valer, ¿no? La profesionalidad de los terapeutas ocupacionales, pues en ámbitos donde hay algunos que no saben, no saben cuál es la función que pueden complementar y cuando lo ven dicen, pero sí, Sí. ¿cómo hemos estado sin ellos? A ver, eso es lo bueno, ¿no? Porque yo creo que, y eso es lo que siempre digo a mis alumnos, aquí no es una cuestión de quejarse o de Sí, lo que sea, es una cuestión de que intentas abrir una puerta, pero cuando vayas, asegúrate de que se note un beneficio a tu presencia y a tu intervención para que te vuelvan a llamar. ¿Eh? Y creo que es lo que está pasando, ¿no? Los terapeutas están a través de estos proyectos y estas colaboraciones más informales, están dejando huella y pues eso, los colectivos de, sobre todo en mi campo, que es el que conozco más, ¿no? Pero de diferentes colectivos asociados a la infancia, están viendo el valor. Por ejemplo, hoy en una reunión, esta mañana, ¿no? Tenía unas reuniones con unos papás y ¿qué es lo que os preocupa ahora con el niño? Pues eh, cepillarse los dientes, ir al baño solo, que se vista, sabes, que sepa un poco organizarse él solito, cositas así, ¿no? Dice, bueno, él sabe, pero es que si lo dejo solo no lo hace. Es el día a día, ¿no? El día a día de sacar adelante pues una personita que puede ser funcional sin ese apoyo 100%, que es totalmente diferente de, ¿no? Pues de las habilidades puramente pues, más académicas o más el ámbito motor, ¿sabes? Tenemos ahora mismo muchos niños que son derivados por fisioterapeutas a nuestra clínica, porque ven claramente que tenemos una aportación diferente y eso me da mucha satisfacción, ¿no? Mucha satisfacción. Hijos de profesores, hijos de psicólogos, derivaciones de fisios y de médicos, cada vez más, ¿no? Por tanto, muy satisfactorio ver cómo, aunque evidentemente queda recorrido, pero la evolución, ¿no? de estos años. sí, pero además es cuando uno hace las cosas bien, al final, como siempre se dice, ¿no? El boca a boca, ¿no? Hace que se conozca lo que se hace, por ejemplo, la terapia ocupacional, al igual que pasa con otras disciplinas, ¿no? Que forman ese equipo Claro, multidisciplinar, ¿no? Que hay veces que te derivas sí, y es enriquecedor, ¿no? Para todos, ¿no? desde luego. Y digamos, en lo que es mi entorno aquí en Asturias, donde tengo mi práctica clínica, pues tenemos digamos, como una especie de red, ¿no? De colaboración, donde pues es un gabinete de logopedas y pedagogos y psicólogos, pues tenemos muchos niños en común con ellos, otro gabinete pues que son fisios y todo pues los niños eso, con los retrasos motores, los problemas neuromotores, pues ahí también tenemos una gran colaboración y derivaciones. Después, ¿sabes? Unos cuantos colegios, los gastroenterólogos están enviándonos cada vez más niños con el tema de aprendizaje al uso del baño, niños con problemas de alimentación. Entonces, no hay como un equipo formalmente establecido, pero sí que yo siento que formo parte de un equipo gracias a, pues eso, a ese trabajo puntual con diferentes casos y que las derivaciones después se van haciendo con cada vez más fluidez. Sí, 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 sí. Creo que además es tan importante el tener profesionales de referencia, ¿no? A los que recurrir y que puedan recurrir Sí, a ti en un momento dado, que es algo importante que lo tengamos presente, ¿no? El poder crear esa red, como decías tú, sí, para al final beneficiar a la personita, como tú dices, ¿no? Que es sí, la que tiene sí. que salir adelante, ¿no? Eso es importante, ¿no?
Sí, sí, Entonces, sí, desde después, luego. tú entonces desarrollas, como has dicho, tu actividad clínica, ¿no? En Asturias, ¿no? Ujú. Y cómo fue esa idea de empezar allí? En un centro, ¿no? Te hago remontarte al pasado, pero... Sí, sí, sí. A ver, bueno, lo primero que hago o que hace una canadiense en España, bueno, pues una canadiense de 18 años con ganas de viajar y que finalmente yo no me acuerdo si tenía, sí, 22 creo, después de haber viajado más por pues Canadá y América del Norte, pues y América del Sur, pues llegó a Europa, ¿no? Con Ajá. una mochila y conozco a un español. Así que el resto de su historia, sigo con el español en cuestión, que es asturiano, y, y nada, y después de nuestras idas y venidas entre Canadá y España en nuestros primeros años de casados, pues nos instalamos definitivamente en España en el año 98. Después de trabajar unos pocos años con una organización aquí en Asturias que se llama la Asociación Nora, creada por Carmen Herrero, una amiga, bueno, colega de trabajo ahí en la asociación, pero bueno, ella por cuestiones personales había creado esta asociación y bueno, pues colaboré durante varios años con ella. Y llegué a trabajar también ahí físicamente en un pequeño centro que habían creado en Pola de Siero y que sigue adelante y que sigue contando con una terapeuta ocupacional, cosa que también me da mucha satisfacción, ¿no? Que eh, estos primeros pasitos ahí con Carmen Herrero en Pola de Siero, pues dieron sus frutos también y sigue habiendo la asociación, sigue habiendo el centro, sigue habiendo un equipo multidisciplinar allí que atiende las necesidades de los niños de la zona, ¿no? Entonces, y trabajé ahí unos años. Y llegó un momento en que la verdad que había cada vez más, me llegaban a mí directamente, digamos, solicitudes para servicio de terapia ocupacional. Y entonces, bueno, pues dentro de la asociación llegaba un momento que yo me sentí bueno, o sea, o hago lo mío o sigo de pleno en lo que son las actividades y el modelo de la asociación. Entonces, pues tomé esa decisión de decir, pues voy a crear mi propio centro en Oviedo, ayudada un poco por las circunstancias, ¿no? De un familiar que tenía un local vacío, que me lo dejaba a buen precio, en fin, un poco esas cosas, ¿no? Sí, Que te ayudan un poco a arrancar y nada, ahí estamos desde principios de los años 2000. Uh-huh. sí, 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 sí. Y También vamos a hacer 20 años dentro de poco. fíjate, empezaste tú sola y después hubo más gente. Eso es, empecé yo sola, Eh, y empecé después ya una colega y a echarme una mano y otra. Y ahora actualmente pues somos 4 terapeutas ocupacionales y trabajamos de lunes a viernes, de mañana a tarde y tengo una administrativa y cogí el local de al lado Qué bien. y bueno, tampoco quiero crecer mucho porque me gusta estar en todo, ¿no? Entonces no quiero que se me vaya muy grande. Sí, 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 sí. Prefiero derivar, ¿no? A otros colegas. Tenemos pues eso, alguna colega en Gijón u otros si me llaman de sitios pues eso donde sé que hay colegas de confianza y que es un poco lejos, pues Sí, siempre intento establecer un poco ese contacto porque claro. no, Sí, sí, sí. no conviene. Para mí, por lo menos, tener un centro enorme no va conmigo. Sí, 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 sí. Y además también compatibilizas con la formación, ¿no? Que también cuando comienzas a proponer cursos de formación aquí en España, por ejemplo. Sí, pues eso fue una cosa que empezó también muy de la mano de mi querida Carmen Herrero, que ella pues a través de la asociación Nora propone que
que hagamos alguna formación, ¿no? Y ella veía que, pues eso, que lo que yo hacía, lo que yo contaba, pues era muy desconocido, ¿no? Para la gente allí. Y fue con Marie-José Tessier, empezamos el primer curso. Mis primeros años de docencia era más bien pues apoyar a gente que yo consideraba que tenían, bueno, pues eso, una experiencia mayor que la mía y que me, pues eso, a traducir su material, a apoyarles como traductora y a organizar un poquito la infraestructura aquí sobre el terreno, ¿no? Y bueno, pues como pasa, ¿no? Con los mentores, pues llega un momento que dicen, bueno, pues ahora tú, ¿no? Sí, 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 sí. Y así fue un poco animándome y bueno, pues sintiéndome cada vez más a gusto, sobre todo en algunos ámbitos de conocimiento y realmente pues ya lanzándome ya Sí, 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 sí. de pleno en las áreas y sobre todo muy animada por los propios colegas, ¿no? Que me decían, oye, esto, ¿por qué no nos haces un curso sobre esto? Y fue la verdad, yo siempre digo la historia, ¿no? Yo cuando trabajaba en Canadá, mi primer empleo en atención temprana, yo era funcionaria, Ujú. con 20 y pocos años, funcionaria en un centro de atención temprana, jornada perfecta, vas al trabajo, te vas a tu casa, perfecto. ¿Eh? Y, y ya me faltaría 2 años para jubilarme. Una vidita tranquila y sabes, todo organizadita, pero nada, la vida me dijo, no, 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 tú hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer cosas que nunca pensé que haría, hablar en público, dar cursos, en fin, que sabes que no era lo que yo tenía en mente cuando tenía 20 y pocos años, pero fue un poco, pues eso, mucho digo, gente que se me fue presentando en el camino, como Marie José, como Shelley Lane, como Carmen Herrero, como, y después los propios colegas dicen, oye, venga, organiza, o ven, o te invitamos, y ven a presentarnos sobre esto, y yo, hablar en público y todas estas cosas, y ahora, pues 30 años más tarde, pues Sí, sí, sí. aquí estamos en Neuroconversa. Sí, en estos 30 años has dado algún que otro curso, ¿no? Muchos. Ya perdí la cuenta de países también donde he enseñado, pero bueno, siempre un poco con esa idea de que si lo que yo hago y cómo lo explico y cómo transmito la información puede inspirar a otros y les ayuda a entender mejor la terapia ocupacional y les ayuda a poder ayudar a otras familias y otros niños, pues me siento muy satisfecha con ese trabajo y parece que sí. Sí que hay, hay buena respuesta, es sin duda. Y también has escrito algún que otro libro, ¿no? Pues sí, Creo. eso también ha sido mucho, bueno, gracias a los propios colegas que te animan, ¿no? Dice, oye, esto Sí, sí, no sí. tenemos nada en español. Y aquí, pues eso, mi marido, Miguel Sanz, él es periodista y bueno, pues gracias a su ayuda también para repasar y corregir Sí, sí. con detenimiento mis faltas, pues ha sido posible publicar, porque oye, el español es mi tercer idioma, entonces eh, su apoyo fue importante para sacar eso adelante. Pero sí que también ha sido una experiencia muy bonita y los libros han salido de también esa experiencia clínica, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que los profes sepan? ¿Qué es lo que yo quiero que los padres sepan? ¿Qué es lo que yo quiero que los pediatras sepan? Y eso fue un poco siempre la motivación, ¿no? Por escribir y explicar. Y es básicamente, como digo yo, el resumen de estas miles de conversaciones con padres, con profesores, con pediatras. Sí, sí, sí. Pero esa generosidad, porque no es otra cosa que generosidad de querer mostrar y querer que la gente sepa, es de agradecer, porque no siempre se produce.
y es de agradecer el que poder dejar pues ayudas, ¿no? Ayudas porque hay profesionales que no tienen esas herramientas y es siempre de agradecer para los que empiezan la profesión o los que están en ella y necesitan tener, como incorporar herramientas a esa caja necesaria para poder abordar, ¿no? El trabajo tan bonito, ¿no? Que se hace en terapia ocupacional, el que los que más sabéis, ¿no? Y que seáis generosos de mostrarlo y de plasmarlo en libros o en los cursos de formación, pues siempre es de agradecer. Y yo siempre, como docente y como profesional también sanitario, siempre es un, es algo bueno, ¿no? Es algo bueno que te agradecen los profesionales a los cuales formas. Sí, Sí, sí. sí, Es, sí, ¿no? Y saber que estás echando una mano a la generación más joven o echando una mano a unas familias, pues esto me da mucha satisfacción. sí, sí, sí. Porque además yo siempre pienso en los alumnos, ¿no? En los alumnos de la universidad y ellos siempre preguntan cuándo van a terminar, qué hacer, por dónde ir, ¿no? Y a mí me gusta siempre preguntaros a vosotros que tenéis mucha más experiencia y recorrido profesional, qué le aconsejaríais qué le aconsejarías tú a los Mm, alumnos de terapia ocupacional mm, cuando están en ese momento en el cual van a terminar y dicen, madre ujú. mía, ¿dónde voy? ¿Qué ¿Qué hago? hago? ¿Qué hago? Sí, pues yo lo primero que les digo es, piensa que esto no termina, ¿sabes? Yo recuerdo el día de la graduación, pues nada, McGill, ¿sabes? Muy así, muy, ¿sabes? Muy inglés, ¿no? Muy Sí, 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 sí. pomposo todo. Y ay, estamos todos como muy felices y ahí con el birrete y con todo y una profesora se reía y decía, esto acaba de empezar. Sí, ¿Eh? Y decíamos, y ¿cuánta razón tenía? Esto acababa de empezar. Ahora empieza no para desanimaros, chicos, pero es así. O sea, esto es una profesión sí, sí. que vas a tener que estudiar toda la vida. Eso lo primero. Y ahora, ¿qué estudiar? Ahora eso empieza a ser importante. No queremos, eh, en mi opinión, yo creo que cada profesión tiene mucho que aportar y sí que tenemos que conocer un poquito pues, lo que hacen los colegas, pero creo que cada profesión nos permite crecer como verticalmente, ¿sabes? Aprende todo Sí, para realmente ser un terapeuta ocupacional que tiene mucho que aportar desde la terapia ocupacional. A veces veo que la gente crece un poco horizontalmente, pero ujú, sí, pero sé un poco de esto, sé un poco del otro, sé un poco del otro, sé un poco del otro, pero si de verdad quiero a alguien para eso, voy a ir a un fisio o a un sí, pedagogo o un, lo que sí, es. sí, sí. Entonces, yo siempre animo a la gente a crecer más hacia su profesión. Ujú, Y después en terapia ocupacional, pues yo creo que igual que en cualquier otra profesión de la rehabilitación, la neurología. La neurología es la base de todo. Entonces, un máster en neurociencia o similar, pues es el primer paso y después ya verás lo que tienes que hacer. Porque encuentro que a veces la gente se pierde un poco en aprender técnicas ajá, sin haber entendido, sin haber entendido lo que hay debajo. sí, Entonces, si no entiendes bien la neuro ujú, y te pones a aprender técnicas, no tienes suficiente conocimiento y ojo crítico, ¿no? Para decir, oye, esto tiene sentido o esto no tiene sentido, ¿sabes? Entonces, y el método no sé qué y el método no sé cuánto. sí. Espera, espera. Antes de meterte en métodos, aprende neuro y ya decidirás si ese método tiene base o no tiene base. Entonces, eso es mi consejo. Estudia neuro y después ten un ojo muy crítico porque lo que hay por ahí no siempre está muy... No, no, sí. Todos hemos tenido experiencias de hacer cursos de formación ¿y para qué hice aquello? Sí, sí. Entonces, la neurociencia te va a ayudar a responder a muchas de estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahora pues sabemos que cuando participamos de modo activo en alguna, ¿sabes? En alguna actividad que nos resulta intrínsecamente motivante,
Sí, sí, sí. Esto es la mejor manera de promover neuroplasticidad. Entonces, olvidémonos de, ¿sabes? De ir a terapia llorando, de Sí. ir a terapia para que nos hagan algo pasivamente, Ujú. desde la fisio, desde la terapia ocupacional, desde la logopedia, desde la educación. Sabemos que para que esto funcione tenemos que estar haciendo y tenemos que estar haciéndolo a gusto. Sí, sí, sí. Entonces, esto nos lo dice la neuro, no es una filosofía, no Sí, es no, una no, idea que me sale de... No. sí, sí, sí. Sí, cuando estudias la neuroanatomía funcional, la neuroplasticidad, la neurociencia en general, te das cuenta que eso es la base realmente de todo enfoque, porque además, si no sabes Sí, cómo es procesado, ¿cómo vas a saber nada más? Es que es, es, es exacto, prioritario, ¿no? Es prioritario. exacto, Sí, sí, sin duda. Y a, absolutamente. y también te quería preguntar a los profesionales que llevan tiempo trabajando, ¿no? Y puede ser que se encuentren en una situación que dice, "Jo, no encuentro yo la motivación a esto que estoy haciendo". Hay veces que no es fácil, ¿no? Tomar la decisión de decir, tengo que cambiar, ¿no? Porque esto no me motiva, lo que Ujú. acabamos de decir. La motivación hace Mm. que tu trabajo lo hagas mejor, y si no hay esa motivación, ese componente emocional, porque debemos estar a gusto con lo que hacemos, hay veces Sí, que... sí. ¿qué le dirías a estos profesionales que están un poco desencantados, pero por el modo de trabajar, ¿no? A ver, es complicado, ¿no? Porque el trabajo, pues, bueno, pues es trabajo y no es fácil, ¿no? Decir, oye, pues me lanzo y Sí, voy a otra cosa. Pero a la vez creo que nunca es tarde para estudiar y para volver a aprender y a adentrarse en nuevos enfoques y nuevas poblaciones, ¿no? O sea, muchas veces tenemos en nuestros, ¿sabes? En los cursos de integración sensorial, por ejemplo, terapeutas ocupacionales que llevan pues muchos años a lo mejor trabajando en geriatría o en otros contextos donde ya se sienten ahora menos motivados y dicen, no, es que quiero, no sabes, no tengo ninguna vinculación con esto, pero me apetece aprenderlo. Pues sí, fantástico. Después, bueno, pues a lo mejor es una tarde en un centro y es otra tarde aquí y aquello se convierte en otra cosa. Pero sí que una de las cosas que yo agradezco, ¿no? Es, se terminan las vacaciones, hay que volver al trabajo, pero vuelvo a un trabajo que me encanta, sí, ¿sabes? Y, vuelvo, y trabajo con gente que considero mis amigos. Entonces, es, digo, debe ser muy duro terminar las vacaciones y tener que volver a un trabajo que no te gusta. Y sí, si sí, 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 encima estás con gente que no te, con quien no te llevas muy bien, qué duro debe ser, porque tengo esa gran suerte. Yo voy al centro, a mi clínica y un niño, otro niño, no sé, no miro el reloj, no miro el reloj. sí, sí, sí. Estoy siempre muy a gusto trabajando. Y como yo sé que tú eres neurocuriosa, ¿eh? Y como yo suelo llamar, seguro que tienes algún proyecto entre manos. Tienes algo previsto, seguro, porque es algo unido a ti. Pues sí, pues sí. De hecho me pillas en plena construcción de agenda, de prioridades, etcétera. ¿No? Yo tengo todo lo que es mi trabajo de tesis doctoral está publicado y digamos, fue un proyecto de 5 etapas. Las 5 etapas están publicadas, pero hay una sexta y una séptima etapa que no formaban parte de lo que era mi obligación para el doctorado, pero que tengo los datos allí y bueno, eso es lo que voy a hacer, volver a meterme en esta base de datos que tengo y sacar más información. Sí, Que he sí, sí. hecho el primer análisis, pero hay más información de sacar de ahí y es lo que quiero hacer. Sí, 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 sí. Sabía yo que había algo.
No iba no iba a estar yo de brazos cruzados, no te preocupes. Así es. Mm. Sí, sí, sí. Y después esto que los proyectos, ¿no? Que vas saliendo, después estableces colaboraciones estos proyectos o buscas que fomentar pues que también otros investiguen o Sí, es fascinante cuando uno, yo por ejemplo, digamos, el tema, ¿no?, de investigación ha sido también un poco curioso, ¿no? Desde hace más de 10 años, pues estudiando niños que tienen problemas para hacer caca. ajá, Bueno, pues es una actividad de la vida diaria bien importante y si sí, alguien tiene un hijo sí, que ha tenido problemas con, ¿sabes?, aceptar hacer caca o esconderse para hacer caca o retener caca, pues sabe lo importante que es en el día a día, sí, que sí, te sí. marca toda la vida. Ujú. Y a partir de mi interés eh, bueno, pues ayudar más a estas familias clínicamente, pues llegó un punto donde no tenía ya respuestas en lo que estaba publicado y es cuando realmente fue lo que me animó a volver a la universidad y estudiarlo por mí misma para crear las respuestas, ¿no?, que no estaban. Después, a raíz de las publicaciones, entre otras cosas, una herramienta de evaluación, ya pues se va a traducir y adaptar culturalmente para Brasil. Ujú, Tengo una solicitud para Italia, ujú. eh, eh, una en Indonesia. Sí, sí, En sí, fin, sí. gente que está interesada en poder utilizarlo en sus países y también estudiar, ¿no?, los niños de estos lugares y a ver si se comparan con los niños que hemos estudiado aquí. Por tanto, la cosa ha hecho bola de nieve y yo estoy encantada. Y la verdad es que me gusta que se pueda sacar provecho, ¿no?, del trabajo de uno. Te da mucha satisfacción también decir que, bueno, pues, mi granito de arena está siendo útil. Sí, además el ver ese crecimiento, que se hace como contagioso, ¿no? El ver que lo que uno encuentra, lo que genera, después se generan otras cosas, eso es realmente muy, muy interesante y además muy gratificante para el esfuerzo que supone hacer una investigación, como bien sabes, después poder sacar el fruto es maravilloso. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, muy satisfactorio. Sí, sí, porque es un ámbito que claro, durante años, eh, al haber sido una carrera como por ejemplo fisioterapia o logopedia, que han sido diplomaturas, después ya una vez que hemos atravesado el puente del grado, ¿no? Pues entonces ya esa mentalidad de poder investigar, eso se ha conseguido y está fenomenal que haya gente, ¿no?, que se lance pues a hacer ese tipo de investigaciones que hay que animar, ¿no? Hay que animar a los colegas, ¿no? Para que sigan ese camino. Sí, y de hecho, una de las cosas que yo, ¿sabes? Digo a los colegas que hacer investigación, pues por ejemplo, como hacen mis mentoras, ¿no?, estadounidenses, pues eso, con presupuestos del NIH o con presupuestos de sus universidades. A ver, esto está fuera de mi alcance y probablemente para muchos aquí en España, ¿no? Pero, pero lo que sí está de nuestro alcance es hacer un riguroso trabajo clínico y empezar publicando casos clínicos y Sí, empezar a ver una tendencia y pues vuelves a la universidad y te lo transformas en tu proyecto de investigación ¿sabes?, de máster, esa pregunta clínica que te surgió y, oye, pues en una de estas pues te ves más animados y decides hacer doctorado y decides hacer carrera de ello. Pero quiero decir que para mí el primer paso es convertirnos en clínicos muy rigurosos.
hacer documentación muy rigurosa y compartir esos casos clínicos a través de publicaciones o en presentaciones de congresos. Sí, sí. Y después ya se ve si doy el siguiente paso. Sí, sí. Sí, porque además es verdad que hay una tendencia que parece que solamente se puede publicar cuando uno tiene muchísimos casos, que tienes un estudio con una muestra muy grande, pero hay también hay la posibilidad, como decías, de publicar estudio de casos, que enriquece, ¿no? Enriquece Entonces, a la profesión. Y eso es algo sí. que se ha metido ahí, que no tiene evidencia. Sí la tiene, lo que pasa tiene la evidencia que tiene y es como un paso previo para hacer algo después. Eso es. Claro, entonces hay que reconocer esto. Yo creo que eso es muy importante lo que comentas, ¿no? De la evidencia. Hacer trabajo basado en evidencia. Yo creo que a veces nos hemos metido en la cabeza que solo es evidencia si hay, pues eso, un estudio clínico con 300 sujetos y todo esto, ¿no? Sí, sí, A sí. ver, vamos a ver. Si yo soy muy rigurosa en mi trabajo clínico, baso mi razonamiento clínico en ciencia y en datos, en neurociencia, y documento rigurosamente este caso que tengo entre manos con valoraciones estandarizadas, ¿sabes? Con una documentación impecable del progreso, estoy creando evidencia. Sí, sí, sí. Puedo compartir esto. Unas, Cuando se hacen revisiones bibliográficas, como bien sabes, unos cuantos casos clínicos bien hechos eh, cuentan, ¿sabes? Los puedes incluir en tus revisiones bibliográficas. Por tanto, eso es algo que tal vez digamos, la profesión de la medicina tiene más hecho, ¿no? Es habitual ver en las Sí, revistas médicas casos clínicos, ¿sabes? Un caso un poco especial o un caso así. Pero en terapia ocupacional y creo que también en fisio y en otras, ¿sabes? Más el mundo de la rehabilitación no tenemos tanta tendencia a hacer eso, pero creo que es un primer paso y no es investigación, es compartir eso es. experiencia clínica, pero forma parte un poco de la base de la pirámide de lo que es crear evidencia. Sí, sí, sí. Y yo creo que debería ser casi una exigencia de los profesionales de al menos un caso al año publicarlo y darlo a conocer lo que uno hace, porque además sería una buena publicidad de cómo haces el trabajo. Excelente sugerencia, porque de hecho eh, yo creo que inundar un poquito Sí, 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 sí. el mercado, ¿no? De casos clínicos bien hechos, bien documentados, es un primer paso. Como decía, no todos tenemos a nuestro alcance o tenemos los conocimientos o los, digamos, los fondos, ¿no? Para poder hacer grandes proyectos de investigación, pero eso sí, eso sí que lo tenemos a nuestro alcance. Sí, sí, sí. Además, es parte de esa generosidad que decíamos antes de mostrar, ¿no? O cómo se puede enfocar, ¿no? Porque es verdad que es difícil encontrar muestras grandes, pero porque no en nuestros ámbitos es difícil encontrar muestras donde tengamos 20 personas con los mismos síntomas, con las mismas... Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil hacer estudios de unas muestras Uh enormes. -huh. Tú quieres Uh una -huh. determinada patología que tenga las mismas características, pues es difícil, es muy difícil. Pero, Sí, pero, pero es sí. un paso previo que sería, como decíamos, importante, generar esa inundación, como bien apuntabas, ¿no? Esa inundación de conocimiento, para que también nos conozcan, ¿no? Para que conozcan nuestros ámbitos de trabajo. Es algo que hay veces que nos puede servir también como Sí, mostrar lo que hacemos, ¿no?
Ahora, por ejemplo, tenemos otra publicación pendiente con gastroenterólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, Sí, sí, sí. describiendo un poco nuestro trabajo y nuestra manera de hacer. No son trabajos de investigación, pero son trabajos más bien tipo caso clínico, en este caso, descripción de nuestro método de trabajo. Entonces, esto también es parte de lo que podemos aportar, ¿no? De si tienes una particular manera de trabajar, una particular manera de colaborar con otro profesional y cómo, qué tipo de casos clínicos, eso también, esas descripciones detalladas de cómo trabajamos en el día a día, también es importante y también es una aportación para la clínica y para la evidencia. Sí, 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 sí. Pues desde aquí animamos a todo aquel que escuche esta conversación a hacer esa reflexión y esa acción, ¿no? Que, que hay que inundar el ámbito de conocimiento, sin duda ninguna. Y para terminar, yo siempre os pregunto, ¿no? Siempre os pregunto algo así más reflexivo, ¿no? Un poco más... porque, claro, tú a lo largo de tu carrera profesional, ¿no? Has tenido, ¿no? Contacto con muchos alumnos, con muchos niños, con muchas familias y pues quizá, pues eso, lógicamente hay algunos que ya no les has vuelto a ver, ¿no? Y lo que siempre os pregunto es cómo te gustaría que te recordaran aquellas personas que han tenido contacto contigo en lo profesional, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Uh -huh. Excelente pregunta. Esa para, eh, esa para terminar. y cuando alguien dice esto es que es una pregunta un poco difícil. A ver, yo creo que desde el punto de vista de las familias, ¿no? De las familias que acuden a mí con un niño que está teniendo dificultades en su día a día, en su desarrollo, etcétera, pues, y que, ¿sabes? 10, 15, 20 años más tarde piensen, jo, ¿sabes? La terapia ocupacional nos ayudó a entender nuestro niño y salir del bache en el cual estábamos, ¿no? Un poco me considero como doy una percha, ¿sabes? Ven, que yo te encarrilo por aquí, te saco del camino, no como una especie de milagro, porque siempre es lo primero que digo a los padres, aquí no tengo la varita mágica para arreglarlo todo, pero sí que si puedo orientaros y poneros en el buen camino y salir un poco del bache y que a partir de allí pues vayamos viendo las posibilidades que hay, pues eso me daría mucha satisfacción. Y después los alumnos, ¿sabes? En mi actividad más de docente, cuando los veo más tarde y me dicen, no, es que después de escucharte en ese curso, pues decidí, pues eso, hacer más cursos o decidí volver a la universidad o publiqué un caso clínico o abrí mi centro o, ¿sabes? Que de algún modo que les haya motivado a seguir adelante profesionalmente o a tomar unos pasos profesionales que hasta ese momento pues a lo mejor no estaban seguros y en fin, eso me da también mucha satisfacción cuando oigo estas historias. Sí, sí, sí. La verdad que eso yo como docente también lo experimento, el gusto que da el ver que has influido hacia bien, ¿no? Que está muy bien. Sí, Sí, sí. sí, no sé, si alguien me dijera, no, después de escucharte hablar, decidí dejar la profesión, pues eso me preocuparía más. Pero si alguien me dice, no, que me motivaste, que tal y cual, eso sí. Sí, sí, sí. También los papás, ¿no? Que a veces llegan a la clínica con un ejemplar del libro, ¿no? Y dicen, mira, es que reconocí mi niño, estaba leyendo este libro y me di cuenta que mi niño se parece muchísimo a este niño que describes aquí, o cosas así. Eso también es algo que digo, merece la pena. Sí, 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 porque además que se cumple el objetivo, ¿no? Como por el que lo hiciste, dices, ha servido realmente para lo que yo quería que sirviera. Sí, sí.
es gratificante. Exacto, Sí, sí, exacto, sí. exacto. Pues muchas gracias, Isabel, por haber compartido con nosotros este buen rato, ¿no? Y habernos enriquecido, ¿eh? Ten claro que ha sido un enriquecimiento para mí en primero y para todos los que nos escuchen seguro que también. Bueno, pues gracias a ti, Juan Carlos, y nada, pues a seguir con la neurocuriosidad, Eso. que la verdad que es, a mí me sigue motivando, sí, me sigue motivando muchísimo mi profesión y me sigue, pues eso, encantando ir a trabajar y enseñar y supervisar alumnos, en fin, todo una carrera haciendo esto y bueno, pues me queda todavía. Sí, sí, sí. Además que la curiosidad nunca se apaga, así que eso está bien. A seguir adelante. Pues nada, pues muchas gracias y espero que la próxima sea en persona. ¿Eh? Pues así lo esperaremos. Eso. Venga, un abrazo Bueno, pues fuerte. muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.